El tema de esta lección en esta mañana es ¿por qué inculpa Dios? Lección 18, ¿por qué inculpa Dios? La palabra inculpar quiere decir acusar a una persona de un delito. Y vamos a leer Romanos 9, 19 al 29. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El 20 ustedes. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Todos el 29. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Padre, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no hablas esta mañana al corazón de tu pueblo, en vano ha sido todo el tiempo de preparación de este estudio. Por eso apelamos que seas tú el que hables, Señor. Solo te pido que uses mis labios, Padre, pero que seas tú el que hables al corazón. Esta mañana tenemos personas que nos visitan, háblales. Tenemos cristianos de mucho tiempo, háblales. Háblanos a todos. Necesitamos con urgencia tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. En la lección anterior, siempre estoy tratando de llevar por separado cada lección, de tal manera que si usted no escuchó la anterior, no sea problema para edificarse. Leímos un texto que nos habla que Dios es un Dios justo. Recuérdelo, Génesis 18, 25, dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro, nuestro Dios es justo, ama la justicia. Pero parece ser, por lo que leímos la semana pasada, que fuera un Dios injusto. Tuvo misericordia de Moisés, pero castigó a Faraón. Tomó al pueblo de Israel para bendecirlo y rechazó a las demás naciones.
Y leímos dos textos que nos dejaron preocupados. Romanos 9:16. A ver, dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este texto para muchos dice, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué leo mi Biblia? ¿Para qué voy al culto? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? Si no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora bien, el otro texto, Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Con estos dos textos, hermanos, la gente dice, bueno, entonces, si yo no he sentido el deseo de buscar a Dios, es porque Dios me endureció. Si yo no he sentido el deseo de ir al templo a buscar a Dios, es porque Dios no me lo ha puesto a sentir, porque si no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, entonces no depende de mí, depende de Él. Y por esa razón, Pablo, al escribir este capítulo, hace una pregunta que, aunque no se la hacen a él directamente, él le imagina que lo que está pasando en la mente de sus lectores, como seguramente está pasando en su mente esta mañana. Si es así, dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Le decía que la palabra inculpar quiere decir acusar a una persona de un delito. ¿Por qué me va a mandar al infierno por pecador si Él es el que me endureció el corazón? ¿Por qué me va a castigar si Él es el que no ha sentido misericordia por mí? Es lo que está diciendo Pablo. Porque me dirás tú, le dice a su interlocutor imaginario aquí, me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Si del que quiere tiene misericordia, si al que quiere endurecer, endurece, entonces ¿por qué me va a inculpar? Pablo da tres respuestas y yo quiero verlas con ustedes, estas tres respuestas. La primera respuesta: ¿quiénes somos para altercar con Dios? Es la primera respuesta que da el apóstol Pablo. ¿Quiénes somos para altercar con Dios, para decir, oye, ¿por qué me vas a castigar? ¿Quiénes somos? Dicen los versos 20 y 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y luego pone un ejemplo, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste de esta forma? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En realidad no se refiere a deshonra, sino, por ejemplo, con una misma masa de barro, se puede hacer un jarrón bien pintado, bien decorado, puede valer miles de pesos, y se puede hacer un jarrito para que tome uno su atole, por ejemplo. Entonces a eso se refiere. Con una misma masa el alfarero puede hacer una cosa de mucho valor como algo de poco valor. Y Pablo está diciendo, ¿quiénes somos para discutirle a Dios? ¿Por qué me estás acusando? Es como el alfarero que está trabajando la masa
hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 18, habla precisamente de cómo Dios puede hacer lo que quiere con cada uno. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Sigue, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, el 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, es Dios quien determina si la persona va a ser un Moisés o un faraón. Ni Moisés ni faraón escogieron a sus padres, escogieron el lugar de su nacimiento, como tampoco usted y yo. Ni usted ni yo escogimos quiénes iban a ser nuestros padres, ni escogimos dónde íbamos a nacer, porque esos asuntos están en las manos de Dios. Él determina dónde van a nacer cada uno, qué vamos a hacer. Él lo determina. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué me acusa Dios?, es: ¿y tú quién eres para discutirle a Dios? ¿Quiénes somos para altercar con Dios? Segunda respuesta: Dios tiene sus propósitos. Pablo le dice a los hermanos romanos: un momento, primero, no somos nadie para altercar con Dios y discutirle. Él puede hacer con nosotros como el alfarero hace las vasijas, y si le parece, esta no le gusta, la deshace y la vuelve a hacer de nuevo. No le gustó, la vuelve a deshacer y la hace según le parece mejor. Segunda respuesta: Dios tiene propósitos. Verso 22 al 24. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y poder y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Mire, quiere decir aquí el apóstol, no pensemos que Dios se gozó ver a Faraón destruyendo o maltratando a su pueblo. Dios le dijo a Moisés que había tolerado mucho a Faraón. En su paciencia Dios había visto cómo Faraón maltrataba al pueblo. Y hermanos, la Biblia no da detalles, pero hay versículos que nos hacen ver muchas cosas. Por ejemplo, Éxodo 3:7 dice, Éxodo 3:7: luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores. Dice Dios, Moisés, yo he escuchado a mi pueblo cómo clama cuando los están maltratando. He conocido sus angustias. Dios sabía cómo Faraón maltrataba al pueblo. Dios sabía cómo Faraón ordenaba que azotaran al pueblo. Y le aguantó mucho. Le aguantó.
porque Él tiene propósitos, soportó un tiempo que Faraón hiciera eso. Como el apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, verso 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mismo el apóstol Pedro, aquí en el versículo 22 que leímos, fíjese, dice, soportó con mucha paciencia. Hermanos, créame que yo estoy espantado, pero no es espantado, preocupado por lo que le espera a nuestra amada patria. De verdad, hermanos, lo que vimos esta semana, de lo que fuimos testigos y que dan cuenta las noticias, debe ponernos a pensar. En la Cámara de Diputados, una diputada que es hombre convertido en mujer, entre muchas cosas yo destaco una frase que dijo: hay que hacer desaparecer las Biblias. No lo dijo cualquiera, lo dijo una diputada. Hay que desaparecer las Biblias. Aparte que dijo un montón de leperadas y que dijo que se dedica a la prostitución cuando no está en la Cámara de Diputados. Un magistrado allá en Aguascalientes llegó vestido de mujer a tomar posesión, y no quiere que se le llame ni magistrada ni magistrado, sino magistrade. Hermanos, es un reto abierto a Dios. El mundo está retando a Dios. México está retando a Dios. Yo deseo que el Señor lleve a su iglesia antes de que nos toque ver lo que viene para nuestra patria. Vea la historia. Vea la historia, hermanos. Países enteros en caos por burlarse de Dios, por sacar la Biblia. No vamos lejos, Estados Unidos. Estados Unidos, hermanos, qué cosa terrible. Sacaron la Biblia despreciando, burlándose de Dios, y parece que no pasa nada, tanta violencia. Hasta el hijo de un amigo le tocó esta semana. Apuñalearon ahí en Las Vegas. Un hombre mató a 2 prostitutas y con un cuchillo apuñaleó a otras 6. Y en su huida va caminando y el hijo de un hermano ahí va con su esposa en la calle y le clava el puñal por la espalda. Excuse me, brother, discúlpame, amigo. Así de terrible está la situación, hermanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se burló de Dios dejando las Biblias. Y ahora está este señor vestido de mujer, dice: hagamos que desaparezcan las Biblias. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Usted piensa que Dios se va a quedar? Ay, muchachito, no sabe ni lo que está diciendo. Lea usted Jeremías. En el libro del profeta Jeremías hay 9 versículos que dice: y de tal gente no se vengará mi alma. Se están retando a Dios, están desafiando a Dios. Dios, hermanos, tiene sus propósitos y los ha definido en su palabra. De manera que a Dios no lo pueden culpar de injusto,
¿cómo es injusto Dios? ¿Por qué a unos salva y a otros no? ¿Por qué de unos tiene misericordia y de otros no? ¿Por qué a unos endurece y a otros no? Hace 8 días vimos que a Faraón endureció su corazón porque Faraón ya había endurecido su corazón antes. Y cuando una persona endurece su corazón, entonces Dios lo endurece más. Pero no es que Dios empiece, es la persona la que empieza. Retar a Dios, burlarse de Él. No quiero nada con Dios, yo no quiero nada, yo hago lo que se me da la gana. Y sí, yo sé que lo puedes hacer, pero ¿agrada a Dios lo que haces? Pablo dice en su segunda respuesta aquí, Dios tiene propósitos. Él le tuvo paciencia a Faraón cuando Faraón maltrataba al pueblo, porque es paciente. Hermanos, decía alguien conversando sobre este tema, ay, ¿por qué no Dios de una vez castigue a esa diputada y ya que se acabe el problema? No, hermanos, porque es paciente. ¿Cuántas personas no se han burlado de Dios? Me acuerdo que un hombre se paró en una reunión y le dijo al que estaba dando la conferencia, permítame, ya que habla usted de Dios. Y le dijo, señoras y señores, les quiero demostrar que Dios no existe. Y todos, sí, ustedes van a ser testigos que Dios no existe. Si Dios existe, yo le doy 5 minutos a Dios para que me mate. Si Dios existe, le voy a dar 5 minutos para que me quite la vida. Empieza a contar el cronómetro y todos estaban, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Faltando 20 segundos, se vuelve a poner de pie y dice, quiero que ustedes sean testigos de mi muerte. 19, 18, 9, 8, 7, 6, 5, y algunos pensaban que iba a caer un rayo, estaban listos para salir corriendo, no les fuera a tocar también. 2, 1, 0. Queda demostrado que Dios no existe. Había un cristiano ahí que le dice al que estaba dirigiendo la conferencia, permítame, y le dice, Señor, le dice al que retó a Dios, por cientos y miles de años la gente ha querido acabar con la paciencia de Dios y no ha podido. ¿Usted cree que puede acabar con su paciencia en solo 5 minutos? Está equivocado. Si Dios no le quitó la vida es porque está teniendo misericordia de usted. Usted retó a Dios, pero a Dios no se le acaba la paciencia en 5 minutos. Que sí tiene un momento en donde dice Dios, hasta aquí. La gente puede burlarse de Dios y retarlo, y Dios en su paciencia, porque tiene propósitos, se detiene. Pero va a llegar el momento en que dice Dios, se pasó de la raya. La Biblia lo dice de esta manera, el impío de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Rete a Dios las veces que quiera y dirá, no me pasa nada. Pero va a llegar el momento en que ya no podrá hacer nada. Les decía de este varón allá en Suchiapa que retó a Dios. Había donado la mitad del terreno para un templo cuando era cristiano. Dejó a Dios, con la otra mitad puso una cantina. Y él era de la idea de que antes de morir un buen arrepentimiento y todo se arregla. Pero en un baile que estaba ahí en su cantina, agarró una salchicha de esas botanas grandes, se la meten y se le atraviesa aquí en la garganta. Era muy gordo. Nadie podía apretarlo para que le expulsara. Tratando de traerlo aquí a Tuxtla, bajando ahí el cerro de Copolla, ahí murió. Se cumplió lo que dice la Biblia.
de repente será quebrantado. Él decía un buen arrepentimiento, pero si tenía la salchicha atravesada en la garganta, ¿cómo se iba a arrepentir? Aunque la gente de Suchiapa decía: ¡ja! ¡Qué muerte tan alegre! Bailando lo agarró. Vamos a ver la tercera respuesta. Pablo dice, hay una tercera respuesta. Todo esto que está pasando ya fue profetizado. Primero dice, ¿quiénes somos para altercar con Dios? Segundo, Dios tiene sus propósitos. Tercero, hay una profecía en el Antiguo Testamento de que todo esto iba a ocurrir. Dicen los versículos 25 al 29. Como también en Oseas. Oseas es un libro del Antiguo Testamento. Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Porque el Señor, oiga, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Lo que Pablo está diciendo aquí, esto que ustedes ven, que pareciera que Él es injusto, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. En el Antiguo Testamento Oseas había dicho, y menciona Oseas 2:23, que si usted lo ve en la Biblia, dice Oseas 2:23: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí: tú eres pueblo mío. Y él dirá: Dios mío. En este texto Dios declara que volvería de los judíos, se iría a los gentiles, de ellos sacar un pueblo para él. Y Oseas 1:10 dice también: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Con esto, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo: en el Antiguo Testamento había una profecía que Dios iba a sacar un pueblo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y luego cita al profeta Isaías. Y dice lo que está escrito en Isaías 10, 22 y 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá a la destrucción acordada, rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Habla de que habrá un juicio. Y habla de que ese juicio, hermanos, ya no tarda. Dice el verso 28 que leímos: el Señor ejecutará sentencia con prontitud. Oiga lo que le voy a decir. Nunca antes se había retado a Dios como se está retando. Nunca antes se habían burlado de Dios como ahora se están burlando. ¿Y qué quiere? ¿Que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Ya en el Antiguo Testamento dijo que Él va a sacar un pueblo de este mundo que está perdido. Dice el verso 24, lo recuerdo otra vez: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, hermanos, Dios quiere seleccionar un pueblo del pueblo judío
y de una parte de los gentiles también. O sea, una parte de los judíos y de los gentiles. Él está seleccionando un pueblo para él. Si él no cumpliera esto, sería injusto. Él rechazó a los gentiles en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo nos ha llamado para él. Ahora, déjeme hacerle una nota aclaratoria para que podamos resumir las tres respuestas. Con esto, espero se le despejen todas las dudas. A ver, si el del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, podríamos decir, es un Dios injusto. Y eso podía justificar a una hermana decir, tengo un hijo cristiano y un hijo rebelde. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. A este me lo quiso cristiano y a él me lo quiso pagano. No, hermana, no es así. Por eso voy a aclarar aquí, mire. Efectivamente, Dios en su gracia, dice 1 Tesalonicenses 5:9, que ha puesto algunos para salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, debido a que algunas personas han pecado, a ellas las ha apartado para destrucción, dice 2 de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Volvemos a caer en lo mismo. Dios ha levantado unos para salvación y otros para perdición. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué le lucho? Pablo ya nos dio tres respuestas. Primero dijo, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Segundo, Dios tiene sus propósitos. Tercero, está profetizado que unos se van a perder, otros se van a salvar. Pero aquí viene la clave de todo, hermanos. No olvidemos que desde que Adán desobedeció en el Edén, todos, nos pasó a traer a todos. No olvidemos que lo que Él hizo, a ver, ¿qué dice Romanos 5:12? Vamos a leerlo. Romanos 5:12. Por tanto, todos juntos, a ver, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez, hermanos, porque de aquí depende que entienda o no el estudio de hoy. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si no le basta eso, Romanos 3:23 dice otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire para acá. ¿Cuántos pecaron, hermanos? ¿Cuántos? ¿Usted ha pecado? Sí, todos. Se peca con el pensamiento, se peca con el sentimiento, se peca con los ojos, se peca con la boca. Todo el día, hermanos, todo el tiempo estamos pecando. Todos somos pecadores.
Entonces, como todos somos pecadores, Romanos 6:23 dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Hasta aquí la primera parte. Entonces, a ver, si todos hemos pecado, todos merecemos la muerte, todo el mundo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos parte con Dios, merecemos la muerte. ¿Cuánta gente vive aquí en Tuxtla Gutiérrez? ¿Medio millón? ¿Un poco más? Dejemos 500,000, medio millón en Tuxtla Gutiérrez. Aunque hablaremos de todo el mundo, pero déjame centrarme aquí en Tuxtla. Medio millón de personas, todos pecadores, todos merecen la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabe qué hizo Dios? De esos 500,000 habitantes de Tuxtla Gutiérrez, aunque hay otras iglesias y hay otros hermanos aquí, me voy a concentrar aquí en el auditorio, 1,000 personas aquí, por poner una cantidad. Ha seleccionado de los 500,000 a 1,000 para tenernos aquí en su templo, sanar nuestras enfermedades, quitar nuestras tristezas, quitar nuestros temores, traer la paz a nuestro corazón, cambiarnos, solucionar nuestros problemas económicos, solucionar nuestros problemas familiares. ¿No le da gusto eso, hermano? ¿Por qué no lo hizo con todo Tuxtla? Todos, nosotros y todo Tuxtla merecemos la muerte porque hemos sido pecadores. Pero Él esta mañana le sacó de su casa y le guió que viniera aquí al templo. Le seleccionó. ¿Sería usted capaz de decirle, ¿por qué endureces mi corazón? Dele gracias que ya lo sacó de estar duro. Dele gracias que lo trajo esta mañana aquí. Algo más. Muchos de nosotros ya le entregamos nuestra vida, ya nos bautizamos, ahora somos sus hijos. ¿Cómo no vivir agradecido si yo merecía la muerte y tú me sacaste del fango, del lodo donde estaba? Me apartaste para ti, Señor, gloria a tu nombre. ¿Quién eres tú para altercar a Dios si Él ya tuvo misericordia de ti y te sacó de donde estabas? Y mira, aquí te tiene alabando su nombre. Y eso es el principio, porque tiene mucho más que darte. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Dios en su sabiduría, hermanos, de este mundo perdido, ha seleccionado algunos. Nos ha rescatado de la basura. Dice la Biblia, hay un salmo que dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Merecíamos la muerte. No había esperanza para nosotros. Pero mire, cuántas princesas hay aquí, hijas de un rey. Cuántos príncipes. Cuánta gente transformada por el poder de Dios. Por supuesto, nosotros jugamos un papel importante. Mire lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí. Pero dice, y al que a mí viene, eso depende de ti. Porque mire, mencioné 500,000 personas en Tuzla. Dios trajo 1,000 esta mañana aquí en el auditorio. Ya estamos aquí. Algunos van a regresar por esa puerta tal y como vinieron. Vinieron tristes, se van a ir tristes. Vinieron enojados, se van a ir enojados. Vinieron con sus pecados, se van a ir con sus pecados. Pero espero que haya más de uno que esta mañana diga, ya me trajo aquí, ahora voy a entregar mi vida a Él. Al que a mí viene yo no le echo fuera, depende de nosotros. Apocalipsis 3:20 también dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, dice, si alguno. ¿Por qué no? Bueno, tú eres salvo, salvo. Estos son los que van a ser salvos. No, ya nos llamó, ya nos trajo aquí. Ahora nos hace la propuesta. Te invité que vinieras porque quiero cambiar tu vida. Te rescaté del fango de donde estabas, donde ya nadie daba nada por ti. Dice Cristo, yo di mi sangre por ti, morí por ti. Para mí vales mucho. Ya estabas condenado a la muerte. Yo no quiero que tú perezcas. Y por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire, el final de este estudio, quiero decirle que Dios ha puesto a algunos para salvación y otros para condenación. Esta verdad, hermanos, no es para confundirnos, no es para contrariarnos. Esta verdad es dada para mostrar la gloria y soberanía de Dios, porque Él miró desde los cielos. Fíjese lo que dice Salmo 14, 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire el texto otra vez. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, de todos, tú estás seleccionado, hermano. Por el amor de Dios, Él te sacó de esa situación. Fíjese el texto que voy a leer a continuación. Este texto también nos aclara muchas cosas. Lo dijo Jesús cuando estaba platicando con Nicodemo. San Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, a ver, fíjese en el texto, debería decir, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree va a ser condenado. No, ya es condenado. ¿Por qué? Porque ya todos somos condenados a la muerte, todos estamos sentenciados a la muerte por pecadores. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, mira, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree, él ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, estamos bajo condenación, pero hoy Dios tiene
su mano extendida. Yo quiero sacarte. Si me aceptas, eres salvo. Pero si no me aceptas, ya estás condenado. Ya estás condenado. Ya no es que te va a venir mal. Ya estás sentenciado al mal. O lo acepta o lo rechaza. El verso 29, por ejemplo, me preocupa, hermanos, porque dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si Dios no nos saca de ese castigo que ya está sentenciado, vea en la Cámara de Diputados lo que está pasando. Hasta la Biblia quieren sacar. Ya metieron una iniciativa que se reescriba la Biblia, es decir, que no se nos permita a los pastores hablar y leer estos textos porque les ofenden. Dice el texto: como Sodoma habríamos venido a ser, y para allá va el mundo, hermanos, y a Gomorra seríamos semejantes. Es la repetición de lo que está escrito en Isaías 1:9, esa profecía: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hoy más que nunca, hermanos, estamos viendo esa verdad. La gente que está rechazando a Dios está en un desenfreno total al pecado. Si las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ya puede imaginar lo que le espera a nuestra amada patria México, ahora que están retando a Dios tan abiertamente. Pero la palabra ahora es para usted y para mí. Si Él del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, entiéndalo, todos estamos condenados, pero Él nos ha seleccionado. Usted y yo. Dice: yo te traje aquí, te traje porque te amo. Algo vi en ti que me interesó, que puede ser algo especial. Te voy a rescatar. Por favor, ayúdeme con algo. Ahí en su lugar, incline su rostro un momento. Con su rostro inclinado quiero que escuche estas palabras. Usted es de los seleccionados, de los llamados. Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe que usted podía hoy, en este momento, estar tal vez viendo un partido de fútbol, o tal vez en Cañahueca o en la playa o en algún lugar de diversión, pero está aquí porque Dios le trajo? Está usted aquí porque Él le ama y hoy quiere tener misericordia de usted. Sí, no podemos cuestionarle como el barro no cuestiona la mano del alfarero, pero sí podemos decirle: Dios, gracias por escogerme a mí, gracias por salvarme a mí, gracias por rescatarme de la condenación.